Hola a todos, como siempre es un gusto volverlos a saludar por este medio. Me da gusto también que continúen viendo sus videos y aprovechando esta información que se les hace llegar para que sigan trabajando. Les agradezco muchísimo sus trabajos, sus fotos y toda la evidencia del trabajo con el que continúan. Esta semana, como les había comentado, vamos a seguir manejando fibras y cuentas. En esta ocasión les voy a enseñar a armar algunos collares con plisados. Son materiales fáciles de conseguir y son trabajos sencillos para que podamos avanzar. Vamos a cambiar nuestro tema de pulseras a collares con uso de listones, de telas, de algunas fibras. Entonces comenzamos. Para nuestro trabajo de plisado vamos a ocupar un listón, de preferencia que sea del ancho de nuestra perla más grande. Yo voy a ocupar aquí perlas, podemos usar cristales, podemos usar cualquier otro tipo de materiales, pero ocupo perlas porque son más proporcionadas, son redondas y me facilitan un poco el cálculo. Entonces estoy ocupando un listón de más o menos centímetro, poquito más de 1 centímetro de ancho, 1,5 centímetros. Y estoy ocupando estas perlas, son bastante grandotas. Si yo mido el diámetro, alrededor, son 4 centímetros lo que llevan. Y estas pequeñitas llevan 2,5 centímetros. Esa proporción. Entonces, voy a ocupar 2 hilos nylon, más o menos gruesos, y los voy a ocupar de preferencia con aguja para ir atravesando muy bien mi listón. Este listón le hice una argollita aquí y le tomé, a partir de él salen las 2 hebras de mi material para empezar a forrar mis perlas. Entonces, el material más pequeñito y la hebra más pequeña, ensarto y voy a colocar la primera hebra. Ahora, como yo ya tengo aquí la medida, voy a usar mis marcas a media vuelta y a una vuelta completa. Si esto mide 2,5 a 1,25 centímetros, coloqué la primera marca, desde luego al centro del listón, para poder empezar mi forrado. Entonces, la primera marca va con la hebra corta y con el ensarte. La siguiente la voy a cerrar alrededor de toda la perla con la hebra más grande, que es la que voy a ocupar para las perlas grandes. ¿Por qué? 2 medidas. Recuerden que lo que buscamos es una curva para hacer el colgante del collar. Entonces, por eso estoy ocupando 2 medidas, de preferencia a proporción, que sea más o menos la mitad de la medida la perla chica y la medida más grande sería lo doble. Entonces aquí lo que voy a hacer es cerrar alrededor de esta cuenta como entré un poco más abajo, igual voy a cerrar, digamos que ahorcar alrededor de estoy anotando aquí. Permítame. Mi aguja corta la dejo de un lado, con la aguja larga cierro la curva del listón sobre todo alrededor. Y procedo a tomar con esta misma aguja larga, digamos con mi cinta más larga, la siguiente cuenta a forrarse también. Entonces, ¿aquí qué hago? Aquí ya está pegando y cerrando
Y aquí lo que tengo que hacer es rodear. Entonces voy a buscar de la perforación que hice 2 centímetros, porque les decía que tiene de alrededor 4, a 2 centímetros por la línea central va a ir el otro punto. Con la misma hebra, con la hebra grande, y donde tengo la cuenta más grande. Vamos a pasar aquí. Y después, ya sé que son 2 centímetros, aquí, ya con la hebra pequeña, ubico la distancia de 2 centímetros para cerrar alrededor. Esto me va a permitir cerrar perfectamente bien la curva y colocar la cuenta que necesito acá, más pequeñita. Entonces, ya teniendo las proporciones de nuestras cuentas, aquí voy a ocupar otra de las cuentas grandes, de las cuentas pequeñas, para ir rodeando. Aparentemente se desfasan, pero no hay ningún problema a la hora que tensemos. Esto tiene que ir cerrando. Aquí van a pegar una con la otra y eso va a cerrar mi listón sobre la cuenta grande. De la misma manera, aquí voy a medir lo que necesito bajar para seguir rodeando. Les dijimos que esta de perforación a perforación tiene que tener 1.25, que es la mitad del... que es la mitad de la cuenta para forrar la parte superior. Entonces aquí tomo la aguja con la que traigo ensartada la cuenta pequeña y forro. Esto también le vamos a dar otro 1.25 para rodear aquí y bajar todo mi listón hasta ahorcarlo con la otra hebra. El chiste es aquí ir cerrando mis curvas. 1.25. Disculpen, ya estaba marcado porque estaba yo haciendo pruebas, pero como es lo que va a quedar sobre la parte superior, no hay tanto problema. La otra es que también va a quedar en la orilla y los puntos van quedando al centro del listón, entonces no los vamos a notar mucho. Así vamos usando las tensiones para ir forrando. Esto ya está forrado. Aquí volvemos a colocar nuestra cuenta más grande, una más grande que sería la que corresponde, permítanme porque se hizo un pequeño nudito y ya saben que eso luego nos atora listones y perlas, entonces mejor proceder a desbaratarlo. Y aquí es un poquito más complicado porque estamos trabajando 2 hebras. Les voy a poner otro trabajo que va a una sola hebra a diferentes alturas del listón para que vean cómo se pueden hacer también algunos tipos de holán. Aquí ya está colocado y de este al otro punto necesitamos 2 centímetros, que es la que mide la mitad de aquí, el que va saliendo
de la cuenta grande. Aquí necesitamos 2 centímetros, que es exactamente la mitad de mi cuenta. Ajá. Necesitan tener muy definido el diámetro. Midan por favor con anticipación sus cuentas a la mitad del listón. Entonces ustedes pueden ver, se va formando la curva que yo quiero obtener. No vamos a hacer una curva muy larga porque es la vista. A partir de aquí vamos a trabajar. Podemos hacer un listón para amarrar el collar hacia el cuello o podemos colocar también un tramo de cadena para sostenerlo. Aquí igual, de este punto en el que salimos hay que marcar 2 centímetros para cerrar con la hebra más corta. Entonces aquí les decía yo, nada más tengan muy en cuenta los espacios o las medidas, las proporciones de sus perlas. Les decía yo, pueden usar también cristales y medir de lado a lado la perforación, lo que ocupe de alrededor. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Ahí vamos. Sí, ahorita se ve abierto porque no vamos tensando, pero así va a ir formándose. Recuerden que en la parte interior de nuestra curva usamos cuentas pequeñas para reducir el espacio y acá ampliarlo y formar una curva. Aquí vuelvo a colocar una cuenta chica y, como dijimos, un 25 para forrar la mitad de mi 25 para forrar la mitad de mi cuenta con la misma hebra a 1 centímetro con 25 y aquí para cerrar igual 1 centímetro con 25 y cerramos con la siguiente hebra. Nada más no perder el tamaño que nos toca forrar. Si ustedes ven, ya se formó un ritmo, entonces yo ya puedo ir marcando mis listones a 1.25 y luego 2 y 2 centímetros. Aquí de la perforación para adelante 2, otros 2 y así nos vamos. Entonces continúo. Puedo manejar el mismo tono, lo puedo ir combinando. Yo en mi caso tengo estas para irlas poniendo salteadas, 2 o 3 azulitas y vamos combinando tonos. Entonces voy a marcar y sigo ensartando mis perlas. Una vez que marqué, llevo 2, 2, 1, 25, 1, 25. Aquí coloco 2 con la otra hebra, cierro a los 2 también, luego coloco una pequeña con esta misma hebra corta, la empiezo a rodear. O sea, la primera mitad va con la misma hebra y la siguiente mitad la cerramos con la siguiente hebra. Luego coloco la grande. Aquí vamos a intercalar una beige. Vamos a pura verde. Una grande. Forro la mitad de la misma hebra. Y con la otra hebra
termino de cerrar. Ahora una pequeña. Si se fijan, van quedando exactamente por el mismo lado. Las grandes están quedándome de este lado del listón, las pequeñas del otro. Ya está, cerrada la primera, colocada la primera y la cerramos. Entonces, en el momento que yo tenso, se van formando las proporciones. Y así voy a ir añadiendo cuentas hasta que yo obtenga la curva que requiero para todo mi collar. Ahí va más o menos. Entonces, ¿se fijan? Así va quedando antes de plisar. ¿Sí? La hebra larga atraviesa, la hebra corta atraviesa por este lado y me queda la cuenta corta de uno, la cuenta más grande del otro. Y así continuamos nuestro plisado. Entonces ya van marcados también mis listones. Dos. Y a 12. Nada más se afinan muy bien sus proporciones. Recuerden sacar antes de empezar su trabajo las medidas de diámetro de todo alrededor. Pueden sacarlo de perforación a perforación, esa sería la mitad, o medir todo alrededor completo y después ya saben que media esfera sería la que, ¿vieron? Vamos cruzando y cerrando. De hecho, se van cruzando como si fuera una trenza las hebras por encima. Aquí vamos. Bueno, una vez que ya tenemos todos los ensartados, jalamos, tensamos y formamos la curva que queremos. Ahora con el listón que tenemos acá, ya corto, si ustedes se fijan, es un buen tramo del listón para que más o menos vayamos calculando. Estamos sumando aquí 4 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48, más 2 y medio, 10, 20, 30, 78 centímetros fue más o menos, más las orillas son con 1 metro más o menos. Tenemos en estas proporciones para trabajar. Ahora aquí lo que vamos a hacer es sellar nuestro material, porque recuerden que si no se deshilacha. Y vamos a rodear para formar la otra argolla. De tal manera que tengamos las dos terminaciones para poder colgar de aquí nuestro collar. Entonces aquí, donde da nuestra aguja, vamos viendo que se cierre la curva que necesitamos.
Y recuerden, al centro del listón para que quede proporcionalmente acomodado. Aunque rodee acá adentro no hay ningún problema. Lo que queremos es obtener la curva que con la que iniciamos, más o menos. Porque de aquí vamos a partir para colocar nuestro colgante. Esta sí, de preferencia más tensa, lo más tensa posible para que también abra un poco la curva. Entre más tensa yo la línea de abajo, más se abre mi curva. Entonces, al yo tensar, miren, se abre. Y aquí ya sello con un nudo reforzadito para evitar que se mueva. También pueden usar aquí una grapa y recuerden, pueden sellar con grapas y también pueden después quemar su hilo para que el nudo que quede sobre la grapa ya no le permita desplazarse. Entonces hay varias maneras aquí para fijar. Le voy a hacer un nudo bastante firme. Recuerden tener mucho cuidado con sus materiales. Sello entre más firme, más tensa la parte inferior, más se abre. Y por el contrario, cuando tensamos más la parte superior, más se cierra la curva. Entonces aquí, las de sello, podemos manejar también una grapa y fijar. O fijar con calor. Aquí, bueno, lo hice con un nudo. Voy a fijar la otra con una grapa para que ustedes vean la diferencia. Entonces aquí también cierro mi argolla y coloco la hebra a donde la necesito. En la mitad del listón. Puedo hacerlo así, puedo dejar a partir de las hebras también fijas con una grapa. Ahí está. También puedo tomar mis listones y fijar nada más hasta una orillita sin dejar esta argolla. Ese ya es a gusto de ustedes. Aquí voy a dejar un poco suelto para que mi curva se mantenga a esta altura y fijo con mi grapa a donde yo quiero material. Aquí esta grapa va a sostener. Ahora, aquí esta hebra que me sobró, la puedo quemar para formar un tope para la grapa que no se resbale. De hecho, la puedo sacar un poquito más y hacer el tope. De esta manera, ustedes ya tienen su curva, de la que pueden tomar un tramo de cadena y unas argollas o el mismo listón. Hay algunos listones que se pueden adherir, se pueden pegar, darles una ligera puntada y con estos listones amarrar por detrás su collar. Pueden hacer las dos hebras. Yo en mi caso voy a ocupar un tramito de cadena. Pueden insertar ahí también argollas. Hay muchas maneras de terminar este tipo de trabajos. Cadenas más grandes o más pequeñas.
Podemos rodear nuestro listón con la primera argolla, cerramos y sostenemos. Ya saben, después por el centro se ubican los broches. Entonces esta es la primera muestra que podemos usar con cinta. Ahí tenemos nuestro collar. Está un poquito corto, ahorita aumentamos un tramo de cadena, pero esta sería la primera muestra. Ahora, para el siguiente trabajo, lo que voy a hacer es un plisado con listón más ancho y materiales en rosa con gris. Para este voy a ocupar un listón más anchito y las terminaciones las voy a hacer con 2 botones decorativos y vamos a ir combinando también nuestras cuentas. Voy a combinar perlas con cristales en rosa y nada más vamos a ir frunciendo nuestro listón a que quede a manera de ola. En este caso voy a usar mis materiales. Voy a empezar por hacer una flor plisada. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a empezar de la orilla. Recuerden, siempre rematada para evitar deshilaches. Aquí lo que voy a hacer es más o menos a unos 4 milímetros. Entrar con un pespunte. ¿Por qué? Porque aquí voy a formar un pequeño rosetón, una florecita. Estoy usando la orilla gris porque mi combinación es rosa con humo. Y estoy usando la orilla que quiero para adentro para avanzar por ella. De esta manera, cuando yo tense, se va formando un rosetón. Recuerden que esto sí nos consume un poquito más de material, pero los listones que tengan en su casa, luego compramos así rollitos de oferta. Recuerden también el tamaño del diámetro que queramos. Pues es más o menos lo que vamos a ocupar de material plisado para formar el rosetón de la orilla. De esta manera. Cierro. La florecita que le va a dar inicio a mi collar. Puedo seguir pasando todavía un poquito más de material. No usamos realmente mucho hilo porque a la hora que lo tensamos se reduce completamente el largo. Aquí puedo tomar una puntada para cerrar y empezar mi trabajo.
Este va a ser el inicio de mi trabajo. Aquí precisamente es donde voy a fijar mi botón decorativo y sería el inicio de mi collar. Y aquí es donde empiezo también mi plisado. Es por la orilla y vamos a ir colocando cuentas. Vamos a formar un pequeño lancito. Este lo vamos a colocar al final ya con otro hilo y a partir de atrás del botón vamos a sostener también la cadena con la que vamos a colgar nuestro collar. Entonces aquí igual tengan en cuenta la medida de su perla y vamos a rodear para acá. Entonces si mi perla mide de alrededor 3 centímetros, tengo que igual 1,5, uno y medio para rodearla. Esta va a ser mi vista frontal, entonces 1,5 más o menos a la misma distancia de la orilla. Para ir formando. Ahora aquí vamos a hacer un pequeño pliegue de 1/2 centímetro. Y aquí colocamos ya la siguiente cuenta. En mi caso voy a usar un cristal. Y aquí les decía yo, la distancia se mide de inicio de perforación a final de perforación, son 1,2 centímetros lo que voy a rodear. Entonces vamos a irnos así, medio centímetro, y aquí ponemos 1,5 y otro medio más, que sería el tanto de mi listón. Y aquí le habíamos dicho que eran 1,8 más o menos. 1,8, 1,5. 1,8, medio, 1,5. Medio, 1,8, medio, 1,5. Porque voy a ir combinando un cristal y una perla. La perla ocupa un poco más de lugar porque es completamente redonda y mis cristales son planos. Entonces aquí teníamos 1,5, aquí vamos a poner 1,8, medio, 1,5, medio. Nada más contemplen bien sus proporciones para que nos vayamos parejitos. Aquí hemos dicho 1,8, medio, medio. Y así vamos a ir combinando cristal. Aquí tomo el medio centímetro hacia adelante, coloco una perla. El medio centímetro hacia adelante y coloco un cristal. Medio hacia adelante, una perla,
Esto es para formar un lacito que va a ser así como la protección del collar hacia la piel y no tener pegadas las cuentas frías en el cuello, porque ahorita sí ya la sensación térmica es un poco más difícil. Así vamos a continuar hasta terminar el ulán que queremos, la extensión que queramos. Llenar y vamos a colocarle nuestros botones a los lados. El mismo paso que hicimos aquí lo vamos a hacer de regreso para darle terminaciones con nuestros botones, y aquí atrás de este vamos a fijar del mismo botón, si quieren, la cadena para la parte superior. Les muestro. Ok, así ya al terminar de fruncir todo, aquí ya coloqué uno de los botones, al otro lo voy a colocar con hilo, y de aquí una cadenita plateada para cerrar mi collar. Entonces ese sería el segundo ejemplo. Al colocar nuestra cadena, plisar y acomodar, nos queda nuestro collar de esta manera. De acuerdo pues, al ancho de nuestro cuellito, va a quedar así. Esa sería la segunda opción. La última opción es un collar que encontré con algunas fibras. En mi caso recorté algunos círculos de terciopelo sintético. Podemos usar fieltro, podemos usar vinipiel, algunas fibras que no se deshilachen. La mezclilla se puede utilizar, la cuestión es que las orillas después sí se maltratan. Y estos también los vamos a proceder a plisar entre cuenta y cuenta, y vendrían a ser como separadores. Ahorita se los voy mostrando. También hilo, aguja y cuentas entre cada círculo. Vamos a plisar por el centro al ancho que nosotros queramos que quede plisado. Se forman como unos moñitos, también lucen muy muy bonitos. Aquí elegí un color vino, entonces vamos a buscar un color que resalte. Para comenzar, aquí mi hebra, le puedo dejar colocada también una grapa y una argolla, de la cual puedo sostener un listón, puedo sostener una cadena, que sería lo que me va a servir para la parte posterior de mi collar, y la colocación del broche. Estos trabajos son recomendables hacerlos cortos, no son muy largos, porque precisamente son pensados. Aquí está colocada la grapa. Son pensados para que vayan cerca del cuello. Entonces aquí vamos a empezar en una cuenta que resalte. Por eso voy a ocupar unos cristales. En este caso, para ocupar un poquito más de espacio, estoy eligiendo unos cristales piramidales para darle un poco de brillo. Voy a incluir esferas. Y aquí lo único que voy a hacer es pasar a través de la superficie del centro del círculo. Voy a procurar que quede más ancho lo que quiero que quede como vista, o a igual proporción. Mi aguja por encima de la textura que quiero
dejar. Como es un hilo duro, me estoy ayudando un poco con la pinza. De hecho, les voy a mandar una foto de un ejemplo de vinipiel con corales, para que ustedes se den una idea de lo que pueden hacer. El coral que está marcado ahí son unos cilindros bastante grandes de coral y resaltan muy bien con la vinipiel en negro. Entonces esto le va a dar un poquito de brillo a mi material. Y dependiendo también mucho de la textura de la tela, es que va a adquirir cierta cierta estructura. En general vamos a procurar que sean más o menos iguales las puntadas, y por el centro para que nos quede proporcional si queremos, esto queda elegante, muy bonito y bastante sencillo de trabajar. Igual que esta técnica, podemos usar también, en vez del hilo, un alambre de memoria que ya tiene la curva definida. También lo podemos usar en pulseras. Un chiste nada más ir plisando mis materiales. Yo decido si así de abierto o si cierro un poco más. Así hasta llegar al centro. Y después de regreso igual vamos a colocar esa una pieza central en dorado. Podemos usar también un dije. Entonces, si se fijan, va formando como una cola de papalote. Pero el uso de fibras, de encajes también, se ven muy, muy bonitos. Sobre todo para eventos muy formales. Para novias también podemos usar los encajes. Entonces así podemos también ir colocando. Aquí pues sí tienen cierta separación entre cada pieza de tela, pero podemos ocupar cuentas más cortas para que la tela quede un poco más unida.